Te invito a que pintemos juntos. En esta oportunidad vamos a encarar un paisaje urbano. El paisaje urbano es una temática que ofrece muchos retos y también muchas oportunidades. Y el saber aprovechar estas oportunidades es lo que nos dará el éxito en nuestra pintura. Así que en este caso te invito a explorar una de estas oportunidades y ver cómo trabajar. Esta es la acuarela que vamos a estar pintando. Podés pausar el video para ir completando cada etapa. El dibujo que vamos a precisar es este. Simplemente queremos dibujar las grandes formas, ningún detalle, porque lo que vamos a pintar básicamente es la atmósfera. Comenzamos por el cielo, que no es lo más importante, simplemente dándole color azul, en este caso cobalto, y con ocre para darle calidez en la zona del horizonte. La oportunidad que te mencioné al inicio del video, en este caso es las sombras, y básicamente las sombras que tiene esa cúpula y ese edificio que está en el tercio izquierdo de nuestra acuarela. Comenzamos por pintar en grises toda esa cúpula, teniendo en cuenta que cuando seque va a aclarar, estos grises en realidad van a ser las luces que va a tener ese edificio. Vamos a ir ajustando gradualmente el valor tonal de esa cúpula, aprovechando que al estar pintando en húmedo se van a producir las fusiones entre los distintos grises que nosotros estamos aplicando. Continuamos dando el lavado inicial de los edificios, en este caso con colores más cálidos. Al completar esta etapa tendremos definidas ya las grandes estructuras de esta escena urbana. Como al principio mencionamos, el edificio este de la cúpula va a ser nuestro punto de interés, nuestro foco, y al que le vamos a dar más importancia en el momento de pintarlo.
En este caso, cuando hablamos de las sombras, son básicamente de ese edificio en sombras, no de las sombras reflejadas, que eso es tema para otra pintura, pero realmente tiene importancia que nosotros trabajemos ese edificio. La pintura de las sombras reflejadas, en este caso, nos van a estar dando una indicación más concreta de la orientación de la luz. Con eso más o menos vamos completando la parte de los edificios.
Para completar la escena vamos a agregar algunas personas caminando en el entorno. Vamos a sugerir las personas, no queremos pintar detalles, así como no lo hicimos en los edificios, tampoco lo vamos a hacer en las personas. Y simplemente debemos tener en cuenta la dimensión que deben tener y la posición que deben tener. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Déjame en los comentarios que entiendas para un próximo video. Gracias.